el nombre de Jesús, amén y amén. Usted me puede acompañar en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a tener 3 versos introductorios. Después vamos a Jeremías 29, 7 y después Romanos 13 del 1 al 4. Primera de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jeremías 29, 7, específicamente el profeta le estaba hablando de parte de Dios al pueblo de Israel, que se encontraba en una tierra ajena. Pero mira lo que le dice el profeta al pueblo. Dice: procurad, Jeremías 29, 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y dice: y rogad o orad o interceded por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, cuando tú oras por el lugar, por el país, por el territorio, no importa que tú seas de otra nación, si tú estás en esta nación, tú tienes que orar por este país. Y si tú estuvieras en otro país, tú tienes que orar por ese país donde te encuentras. Y la Biblia dice que cuando oramos a Dios por el lugar donde estamos, por el país, territorio por el cual estamos viviendo, dice que la paz que vendrá a ese país también vendrá a nosotros. Es un efecto que viene al país, también viene a nosotros. Y Romanos capítulo 13, verso 1 al 4. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso del 1 al 4: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecida por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué pues? ¿No temer la autoridad? Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, toda autoridad puesta por Dios es un servidor de Dios, porque dice que toda autoridad es dada por Dios y Dios le permite a ellos gozar de cierta autoridad por cierto límite o por cierto tiempo. Dice el apóstol Pablo: porque es un servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Toda persona que tiene una autoridad tiene la espada de Dios para poder vengar, castigar o hacer el bien a toda persona que según sus actos sea recompensada justamente en base a lo que él está haciendo o cometiendo. Así que hemos podido establecer, número 1, que Dios quiere que oremos por nuestro país. Por eso la enseñanza de hoy se llama la intercesión por nuestro país. Tenemos que interceder por nuestro país. No podemos vivir alejados de la realidad. Tenemos que estar conscientes que hay un mundo que está bajo el maligno y tú y yo estamos obligados, y es nuestro deber, orar por el lugar donde nacimos. Yo sé que hay muchas personas que les gusta orar por África, les gusta orar por China, les gusta orar por todos esos países que todavía no aceptan el evangelio, como aquí en Panamá, pero tu lugar de nacimiento se llama Panamá. Es donde tú vives, es donde nada que suceda en África te va a ocurrir a ti algo. ¿Por qué? Porque tú no eres de África, ni tampoco naciste allá. Tú eres de Panamá, tú eres de Centroamérica, tú eres de Latinoamérica, tú eres del continente americano. Por lo tanto, tienes que orar por el territorio en el cual tú estás.
Yo no sé cómo hay gente que se desconecta de la realidad y comienza a orar por otras naciones y nunca ora por el lugar donde Dios lo colocó. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos conocer la verdad que toda autoridad es puesta por Dios. Y esa autoridad se debe a una autoridad suprema que se llama Dios. Por lo tanto, la iglesia debe estar vigente para orar por sus gobernantes y autoridades, para que no solo se sometan a Dios, sino para pedir sabiduría, para pedir entendimiento, guianza, para que pueda existir bienestar aquí en la tierra. Voy a repetir eso. La iglesia que está vigente es responsable y está obligada prácticamente a orar por sus gobernantes. Pablo no dijo ahí que condenáramos a nuestros gobernantes. Pablo dijo que oráramos por todos los que están en eminencia. Por lo tanto, nuestra obligación es orar por aquel a cual Dios le ha permitido estar en esa posición, para que no solo se sometan a Dios, sino que para que tengan sabiduría, entendimiento y para que tengan una guianza de parte de Dios, para que pueda existir un bienestar aquí en la tierra, específicamente en la nación donde vivimos. Es un deber y una obligación orar por quienes Dios ha colocado y les ha permitido en eminencia. Ellos son servidores de Dios, que a su vez cualquier decisión que ellos tomen va a afectar nuestra sociedad. Cualquier decisión que ellos tomen va a influenciar nuestra familia. Cualquier decisión que ellos tomen marcará el rumbo de nuestra nación. Por lo tanto, tú y yo tenemos que orar por quienes están en eminencia. Tenemos que orar por nuestro país. Hay muchas cosas que Satanás, el enemigo, y hay gente que tiene el espíritu de Satanás o el espíritu del anticristo, que quieren hacer cosas malas en nuestra nación. Son leyes perversas, son ideas perversas, son ideas creadas y fabricadas en el mismo infierno. Y tú y yo tenemos que estar vigentes orando para que no ocurra nada, que Dios no permita y que de alguna manera venga el reino de Dios a nuestro país. Ahora, tengo dos preguntas y les doy, no le voy a decir cuántos puntos para que no se asuste. ¿Cuáles son las oraciones que podemos hacer según el apóstol Pablo, específicamente en 1 Timoteo 2, del 1 al 4? Número 1, Pablo dice que tenemos que orar por todos los líderes que están en el gobierno. No importa que sean de tu partido o que tú no hayas votado por él, tú tienes que orar por él. Sea que sea lo que sea, tú tienes que orar por ese gobernante. Tú tienes que orar por ese presidente, tú tienes que orar por ese alcalde, tienes que orar por ese legislador o diputado, tienes que orar por ese representante, tienes que orar por toda persona que Dios le ha colocado o Dios le ha permitido a un puesto de eminencia, de autoridad, porque lo que decida él te afectará a ti. Así que es bueno que tú ores porque Dios lo guíe y ellos tengan entendimiento de la verdad para que tú también vivas quieta y reposadamente. Número 2, tú tienes que orar con respeto por la autoridad y con un corazón agradecido. Por eso dice Pablo, hagan rogativas, peticiones y acciones de gracia por la autoridad que Dios nos ha colocado. Tenemos que dar gracia, que aunque su gestión no sea la mejor, no ha permitido cosas que están sucediendo en el mundo. Me refiero a nuestro presidente. No es el mejor, no es el perfecto, pero por lo menos podemos vivir quieta y reposadamente. Podemos predicar la palabra. Nadie nos puede limitar. Todavía hay derechos. Tú tienes derechos y tú tienes deberes en los cuales tú puedes gozar de ellos, aunque su gestión no sea la mejor. Pero tenemos que orar con respeto. No podemos tratar al presidente como una porquería o decirle palabras soeces o palabras condenatorias. ¿Por qué? Porque ese es nuestro presidente. Sea que tú hayas votado por él o no, es nuestro presidente. Tiene un honor, tiene una autoridad y tenemos que orar por él. Es nuestra obligación. Número 3, tenemos que orar según lo que leímos en 1 Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 4. Pablo dice que tenemos que orar por la paz
para que Dios cubra esta nación con su paz. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, las 10 provincias, todas las provincias, que Dios cubra a este país con paz. Que haya paz en los tribunales, que haya paz en cada lugar de autoridad, que haya paz en el Palacio Legislativo, que haya paz en el Palacio de las Garzas, que haya paz en todos los lugares. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Donde no hay paz, el pueblo está en angustia. Donde no hay paz, el pueblo está en zozobra. Donde no hay paz, el pueblo no tiene esperanza. Y tú y yo tenemos que orar por eso. Que Dios traiga su paz sobre el corazón de los gobernantes. Número 4, Pablo dice que tenemos que orar para que las personas que están en gobierno, que están en eminencia, sean justas en su posición de autoridad. Que venga la justicia de Dios. Que venga el reino de Dios. Que se haga justicia en los tribunales. Que no se cometa corrupción. Que ellos respeten y representen lo que la ley les permite, lo que la ley tampoco no les permite. Tenemos que orar para que hayan jueces, no santos, sino correctos. Tenemos que orar para que hayan fiscales correctos, que no inventen y no fabriquen cosas que no son. Tenemos que orar para que haya un procurador que no tenga una vendetta con nadie, sino que haga lo correcto. Y si no hay nada malo que investigar, no investigue nada malo, porque entonces estaríamos entrando en corrupción y en anarquía y en persecución política y no llegamos a nada. Número 5, Pablo dice que tenemos que orar para que la revelación de la verdad crezca en el corazón y la mente de nuestros líderes. Llámelo usted como usted quiera llamarla a esta nación. Esta nación por constitución es cristiana. Esta no es una nación atea ni agnóstica. En la constitución habla de que nosotros nos debemos a los principios y valores cristianos. Por lo tanto, esta es una nación cristiana. Gústele a cualquier ateo o no le gusta a cualquier ateo, nuestra constitución habla de cristianismo. Por lo tanto, esta nación está sujeta a Dios. Y tú y yo estamos obligados a orar por nuestro país. No es el perfecto, no es el más bueno, pero es el país que Dios nos ha entregado. Y tenemos que orar para que las personas que estén en eminencia sean personas justas, sean personas correctas, sean personas transparentes. La iglesia tiene que orar por eso. Mi segunda pregunta es: ¿cuál es el propósito de orar por nuestros gobernantes? Porque hay personas que se niegan o se rehúsan a orar por los gobernantes porque todos son ladrones, porque todos son estos, sí, pero Dios te manda a orar por ellos. ¿Cuál es el propósito? Número 1, dice Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Usted quiere vivir en honestidad? Ore por sus gobernantes. La gran crisis que hay en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema legislativo, en nuestro sistema ejecutivo, es porque la iglesia no ha estado orando por sus gobernantes. Y me voy a ir un poquito más allá y no me gusta tocar estos temas. ¿Por qué la iglesia no ha estado orando? Porque la iglesia tiene el mismo espíritu del mundo. ¿Cómo un pastor va a orar para que no haya corrupción si el pastor es corrupto? No va a pasar. Porque se estaría haciendo él mismo un harakiri, metiéndose él mismo la espada. Y él no va a querer orar porque él es corrupto. ¿Cómo vamos a orar para que no hayan violaciones de niñas si hay pastores que violan niñas? ¿Cómo vamos a orar para que no haya corrupción si hay iglesias que han estado años dependiendo del gobierno y tienen a los niños desnutridos en los orfanatos y en los lugares donde hay niños que no tienen padre ni madre? Claro, la iglesia no está orando por eso, porque la iglesia tiene el mismo espíritu del mundo. Solamente que tiene un rótulo que dice iglesia, pero hace lo mismo y peor que lo que hacen los gobernantes. Nadie que no esté viviendo una vida de santidad no puede orar por esas cosas. ¿Por qué? Porque se juzga a sí mismo. Yo cuando oigo que muchas personas dicen yo declaro juicio de maldición para el gobierno, yo digo, ten cuidado. Porque la Biblia dice, por eso la cuestión es estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa.
Entonces, si una iglesia pide juicio para una nación, primero el juicio va a empezar por la casa de Dios. Y yo creo que la casa de Dios no está preparada para un juicio de Dios. Por eso necesitamos pastores santos, pulcros, de una sola mujer, no codiciosos de ganancias deshonestas, no dado al vino, que tengan un testimonio de lo de afuera también con lo de adentro, que sepa gobernar bien su casa. ¿Por qué? Porque eso representa el cristianismo, y entonces podemos orar para que haya también eso en nuestra nación. Pero ¿cómo podemos orar si desde acá hacemos lo mismo y peor que lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo un pastor va a orar por corrupción si él tiene un hijo por fuera de su matrimonio? Eso no puede, eso no va a pasar ni por la mente del hombre de Dios. Pablo dice, ¿cuál es el propósito de orar por nuestros gobernantes? Dice Pablo, porque es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Dice que es bueno orar por nuestros gobernantes. Hay muy pocas cosas en la Biblia que dice que es bueno delante de Dios y es agradable delante de Dios. Y una de las cosas que la Biblia relata que es bueno y agradable es que oremos por nuestros gobernantes. Yo pregunto, ¿dónde están los intercesores que oran por nuestra nación? ¿Dónde está la gente que clama y ora y llora por nuestro país? Y número 3, dice, el cual quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, en pocas palabras, tu oración puede afectar no solamente para que el gobernante haga lo justo, sino también para que él venga al arrepentimiento de la verdad. Hermano, tenemos un poder en la oración. Tenemos un poder en la intercesión. ¿Por qué? Porque si Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y conozcan a Jesús, quiere decir que nuestra oración puede hacer convertir al impío. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar para que ellos vengan al arrepentimiento. Mire lo que dice, lo mismo que acabamos de leer en 1 Timoteo 2:1. Tengo otra versión, nueva traducción viviente. Dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor, da gracias por ello. Ora de este modo por los reyes, por todos los que están en la autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Tenemos que orar entonces por nuestro gobernante. Número 1, debemos orar para que el reino de Dios venga a nuestro país. Dice Mateo 6:10, usted conoce el verso, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y consiste en justicia, paz y gozo. No va a haber paz si no hay justicia. No va a haber gozo si no hay paz. Por lo tanto, pidamos que el reino de Dios venga a nuestro país. Declara que el propósito de Dios se va a establecer en nuestro país, que los gobernantes se van a doblegar a Jehová, que cualquier ley que ellos quieran meter o cualquier idea que ellos quieran meter desde otros continentes, solamente copiando, haciendo un copy-paste de las cosas que otros están haciendo, que Dios no lo permita, que ellos tengan arrepentimiento, que Dios toque su corazón, que sientan el temor de Dios en su corazón, que lean la Constitución, que estén apegados a la ley, que no importa que los voten, que no importa que no le den coima, que no le den cohecho, sino que ellos se valgan a Dios y a la ley. Que haya gobernantes rectos, pero pidamos el reino de Dios. Pidamos el reino de Dios en el ministerio público, pidamos el reino de Dios en el órgano judicial, pidamos el reino de Dios en la Corte Suprema de Justicia, donde lo que menos hay es justicia. Declara
que hay un orden y que hay justicia en nuestra nación. Oremos para que haya orden y justicia en nuestra nación. ¿Por qué hay protesta todos los días? Porque no hay justicia. La gente se queja, la gente va a las calles. ¿Por qué? Porque no hay justicia. La gente está viendo que a algunas personas le dan todo el país y a otras personas no le dan nada del país. No hay justicia, no hay equidad. Somos el peor país en su distribución de riquezas, después de Haití. Creo que estamos en tercer lugar. Donde un grupo de personas y de empresas se llevan todos los millones que este país genera y al pueblo le dan migajas. No hay justicia. No hay justicia. Tenemos que orar para que el reino de Dios venga a nuestro país. Venga a los gobernantes. Pidamos que venga la justicia de Dios. Pidamos que venga el reino. Pidamos que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios prevalezca por encima de cualquier voluntad de hombre. Dice Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cuando el reino de Dios se establece en un lugar, Dios va a gobernar con su cetro de justicia. Por eso no hay justicia en las iglesias, porque no hay reino. Y si no hay reino, no va a haber gobernabilidad de Dios. Tenemos que pedir que el reino venga a nuestra vida. Y donde quiera que tú vayas, que el reino venga, hermano. Pero ¿cómo va a haber justicia si nosotros mismos no somos justos? Si tú vas a una tienda y el asiático te devuelve un vuelto de más y tú te lo quedas pensando que es una bendición de Dios. Si tú ves que a alguien se le cae la cartera y no le dice hermano, hermana o fulano, mira, se te cayó la cartera. Si tú dices, es tremenda bendición. Eso no es justicia. No operamos en justicia. Tú si eres taxista y ves que a alguien se le cae el celular y no te atreves a llamar a alguien del celular. ¿Por qué? Porque no vivimos en justicia. Si vemos algo mal estacionado o algo mal puesto, lo cogemos y pensamos que es nuestro y no es tuyo. Eso es injusticia. Por lo tanto, ¿cómo el cristiano va a pedir justicia si él mismo no vive en justicia? Si vas al trabajo y el jefe te da un equipo de trabajo y le roba la herramienta a tu jefe, eso no es justicia. Si vas y hablas lo que no debes contra otra persona que no tiene ninguna evidencia de lo que está diciendo, eso no es justicia. Tenemos que vivir en justicia. Tenemos que vivir en justicia, caminar en justicia, caminar en amor, caminar en perdón, caminar en justicia, paz y gozo. Jesús era una persona justa. Jesús caminaba en justicia. Por lo tanto, Jesús podía dar justicia. Pero necesitamos hombres y mujeres justos, piadosos, temerosos de Dios. Debemos orar para que las bendiciones y los beneficios del reino afecten nuestra nación. En el reino no hay pobreza. En el reino de Dios no hay mal distribución. Todos cosechan de acuerdo a su siembra. Por lo tanto, en el reino de Dios hay equidad. En el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios hay recursos, en el reino de Dios hay gozo, en el reino de Dios hay Espíritu Santo, en el reino de Dios no falta nada. Por lo tanto, tenemos que vivir en el reino, una mentalidad de reino. La iglesia tiene una mentalidad religiosa, pero todavía no ha entrado una mentalidad de reino. Dice Romanos 13:3-4. Lo leímos en antes. Que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Y usted ve esto, como Pablo lo dice, en todos nuestros órganos judiciales. Le infunden temor al que tiene la verdad. Y no hay temor para el que hace el mal. Y ellos no están para infundir temor. Yo le quiero decir a todos los estamentos gubernamentales: ustedes no están para infundir temor. Ustedes son siervos de Dios, se deben a Dios.
Ustedes están ahí por causa de la autoridad que Dios le ha delegado a ustedes. Por lo tanto, ustedes se deben a Dios. Tiene que parar la corrupción en nuestro país. Tenemos que orar y enfrentarlo con la verdad. Tiene que acabarse la corrupción de una vez y por todas en nuestro país. Pero tiene que venir desde la cabeza, tiene que venir desde la casa de Dios. Tiene que haber justicia, tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber reino, mentalidad de reino. No robarle nada a nadie, no codiciarle nada a nadie, sino que trabajar y esforzarnos y Dios nos va a bendecir. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y yo sé que usted se hace la pregunta, yo también me la he hecho, ¿por qué a personas buenas le suceden cosas malas? Usted ve que hay personas que se visten de saco y corbata y robaron millones y le dan casa por cárcel. Y a una persona que se robó un collar le meten 10 hasta 15 años en la prisión. Yo no justifico el robo con lo que ha hecho eso, pero las dos cosas merecen el castigo de la ley. Y por eso las personas tienen una mentalidad de anarquía. Usted ve las expresiones de la gente, ojalá exploten esa asamblea legislativa, porque la gente está cansada de ver los millones y millones y millones que se roban y nadie preso. Y cuando los meten al sistema judicial, nadie los vio robando, por lo tanto son absueltos. Nadie supo, nadie los vio, todo el mundo se echa para atrás porque hay cohecho, hay coima. Compran al juez, compran al fiscal, compran a los testigos. Pero como el pobre no tiene cómo comprar, el pobre se cala 20 hasta 25 años en la cárcel. Y cuando sale, sale peor que como entró. No hay justicia en nuestra nación. No hay justicia. Yo le quiero decir bien alto que todo servidor público es un servidor de Dios. Y son los que más tratan mal a la gente que va a pedir ayuda o alguna información. Usted va a la caja de seguro social y eso es, su eslogan es humanizando, deberían decir deshumanizándonos. Te tratan mal, no hay pastillas, groseros, no llegan a tiempo, no te atienden de una grosería, una cara, como que si ellos no cobraran. Y supuestamente somos un país de servicio. Yo no entiendo cómo somos un país de servicio y lo que menos sabemos es servir a la gente. Todos son servidor de Dios, si es un servidor público, el cual debe someterse a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Yo no estoy hablando de otra nación, estoy hablando de la nación de Panamá. Debe gobernar sin infundir temor y debe gobernar para hacer el bien y no el mal. Por eso Santiago capítulo 1 verso 20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se aira por causa de su concupiscencia, por causa de su carnalidad, ahí no obra la ira de Dios. Perdón, no obra la justicia de Dios. Queremos que obre la justicia, seamos personas justas. Número 2, debemos orar por los varones morales de nuestra nación. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Somos herencia de Dios, pero doblemente dichosos, somos plenamente bendecidos cuando en nuestra nación tenemos a Dios como nuestro Dios. La iglesia debe ser un modelo moral para esta nación. Debe haber justicia en la casa de Dios. El país, oiga esto, solo va a reflejar la iglesia que tiene. Hermano, necesitamos que se levanten iglesias que sean columna y baluarte de la verdad.
La Biblia dice que la iglesia es cabeza de montes. Está por encima y no por debajo. No nos obligamos en cualquier sitio. Vivimos un estilo de vida diferente, que sea digno de imitar, que sea digno de que la gente cuando nos vea diga: oye, es una persona irreprensible. Personas que sean de una sola palabra, que no se vendan ante cualquier sistema. Personas que su palabra sea sí y amén, y que no se venda por un postor o cualquier gobierno, cualquier partido. La nación tiene que ser una nación que tenga una moral, que podamos vivir dentro de unos parámetros bíblicos para que esta nación no se vaya al despeñadero. Esta nación, tenemos que orar por este país porque hay muchos que quieren introducir el matrimonio igualitario. Hay muchos que quieren introducir que nuestros niños sean adoctrinados desde niños para que ellos vean que un hombre y otro hombre es igual a un hombre y una mujer, y no son iguales. Dios nos creó perfectos. Y Dios no creó para que un hombre y un hombre estuvieran casados. Dios creó para que un hombre y una mujer estuvieran casados. Esa es la verdadera familia. Hoy hay una destrucción, hoy hay una distinción, hoy hay una destrucción de lo que nosotros hemos visto desde el principio de las edades y la historia. Tenemos que orar para que haya una moral cristiana en nuestro país. Pero vuelvo y recalco, mis hermanos, tenemos que nosotros también ser morales. Tenemos que vivir una vida irreprensible, una sola esposa, un solo esposo. No ser personas promiscuas, ni adúlteras, ni fornicarias. ¿Por qué? Porque eso no nos da la autoridad para exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Mi hermano, tenemos que vivir una vida santa, una vida irreprensible, una sola carátula. No podemos vivir con esqueletos en el closet. Tenemos que ser verdaderos, transparentes, como Pablo dice, que seamos cartas abiertas, que el mundo nos pueda leer y que no encuentre nada malo en nosotros. Jesús dijo: Satanás, tú no tienes nada en mí. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero que vivamos rectitud. Que en lo que podamos no le robemos nada a nadie, no codiciemos nada a nadie, sino que seamos personas rectas, santas, piadosas, generosas, que vivamos bajo el pacto de Dios. Necesitamos orar para que esta nación se vuelque a Dios nuevamente. Necesitamos orar. ¿Cómo es posible que un diputado esté haciendo leyes cuando ha violado niñas? Pero claro, como los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los diputados, ninguno de ellos se va a hacer nada malo. ¿Por qué? Porque todos están salvando su pellejo. Pero tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Yo no sé si usted quiere orar conmigo o qué pasó, pero tenemos que orar por justicia. Tenemos que orar por justicia, para que haya justicia en cada órgano de este estado, para que haya justicia desde la presidencia, de los jueces, de los magistrados, de la Corte Suprema. Tenemos que orar que haya justicia. Tiene que acabar esta corrupción, tiene que haber justicia. Pero tú sabes cómo va a venir la justicia: cuando tú ores por tu nación. Cuando tú ores por tu nación. Jesús. Número 3, la justicia engrandece un país, pero el pecado trae afrenta. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, oiga esto, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Fíjese que ahí no dice cuando el cristiano, cuando el evangélico domina, cuando el evangélico está en eminencia. No. Ahí dice que cuando el justo, o sea, una persona puede ser impía, pero puede ser justa. Mis hermanos, la solución no está en que tengamos un presidente cristiano. No está ahí. La solución no está en que un pastor deje de ser pastor para que sea presidente. Tampoco está ahí. La solución está en el que tema a Jehová. Tiene que haber temor en el corazón de la persona, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Tiene que haber temor. Dice otra versión, cuando gobiernan los justos, el pueblo disfruta. Cuando manda el malvado, el pueblo sufre. Por eso hay sufrimiento, hay gemir, hay como, yo no sé si usted puede, no es algo que usted lo oye físicamente, es un clamor espiritual que usted oye a la gente sufriendo, la gente pidiendo justicia, la gente pidiendo y está clamando, y eso llegará un día a Dios, así como Dios se acordó de su pacto cuando su pueblo estaba gimiendo, dice, y se acordó Dios de su pueblo Israel. Dios se va a acordar de Panamá. Pero tenemos que levantar un clamor, tenemos que levantar una intercesión, tenemos que levantar una oración por nuestro país. No le podemos dejar nuestro país al diablo. El diablo no es Dios de Panamá. El Dios de Panamá se llama Jehová de los ejércitos. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Tiene que haber justicia, mis hermanos. Tiene que haber justicia en este país. Tiene que haber justicia en las iglesias. Tiene que haber justicia en cada país, en cada nación. Tiene que haber justicia del cielo. Hermano, ¿cómo es posible que hayan iglesias que no le paguen bien a sus colaboradores, cuando lo que entra puede sufragar los gastos de las personas? Como hay iglesias que esconden expedientes y pagan a jueces para que no se sepa lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque son iglesias corruptas, denominaciones corruptas, pastores corruptos, así como hay jueces corruptos, obispos corruptos, apóstoles corruptos. No va a haber justicia. Pero tiene que levantarse una verdadera iglesia. Yo no digo que sea Maranata pero tiene que levantarse un cúmulo, que la iglesia somos tú y yo. Tiene que haber justicia en nuestra vida. Por eso, mi hermano, no te vendas al sistema. No caigas en este juego. No caigas en la corrupción que hay. Yo siempre digo, cuando hablamos de estos temas, yo siempre digo, para un gobernante corrupto tiene que haber un pueblo corrupto. El pueblo panameño es corrupto. Y a mí no me pueden sacar de mi país porque yo soy cédula 8. Hay panameños que son corruptos, que les gusta que los emplanillen en la asamblea para hacer botellas y no hacer nada, en vez de darle ese dinero a los pobres. Tiene que haber una indignación por nuestra nación. ¿Hasta cuándo vamos a ver que todos los años se roban cientos de millones y nada ocurre? Nos dan migaja, mi hermano. El metro es una migaja. El metrobús es una migaja. Esas calles que nos dan es una migaja para lo que pudiéramos hacer. Pudiéramos hacer un país de primer mundo, pero hay corruptos en gobiernos, hay corruptos en sistemas, hay corruptos en puestos políticos, que Dios tiene que traer justicia. No sé si usted está indignado, pero yo estoy indignado de ver las cosas que ocurren en mi país. ¿Por qué? Tiene que haber justicia, que el reino venga. Tiene que haber cristianos que se paren a la derecha y venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. ¿Hasta cuándo injusticia? ¿Hasta cuándo persecución? ¿Hasta cuándo lo que estamos viendo? Venga tu reino. Tienes que gritar, que tu oración suba y toque el corazón de Dios, y Dios cambie a estos políticos y vengan gente que sean justos. Oh, mi hermano, número 4, la humillación puede sanar una nación. Tenemos que humillarnos. La iglesia está dividida. La iglesia tiene muchos miembros, pero no hay humillación. No hay humillación de pastores, no hay humillación de iglesia. Tiene que haber humillación. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos. Por eso, si usted puede, no obligo a nadie, no se ha aludido a nadie. Si usted puede y tiene el tiempo, venga el viernes. Humíllese ahí en el altar de Dios, o allá atrás donde usted quiera. Humíllese delante de Dios y Dios va a escuchar tu oración. Dios va a escuchar tu súplica. Llórala a Dios, grítala a Dios. No importa, humíllate delante de Dios y Dios va a escuchar esa oración. Usted conoce el verso 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero la sanidad de la tierra, el perdón de pecado y que Dios nos escuche, viene cuando nos humillamos de todo corazón. Pueblo de Jehová, humíllate delante de Dios.
Reconócelo como Jehová tu Dios. Porque la humillación trae sanidad a nuestra nación. Si hay iglesias que no se quieren unir a nuestra humillación, no importa, comencemos nosotros. Dios no necesita mucho para hacer lo que tiene que hacer. Dios necesita nada más a un grupo de personas o a una persona que se humille verdaderamente y que afecte a una persona. Eran 500, solamente quedaron 120. Jesus. Oh, yo siento su presencia. Número 5, oremos por nuestro país para que los gobernantes tengan oídos para oír. Parece que estos gobernantes no oyen. Marcos capítulo 4, versos 23, 25. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Luego agregó: preste mucha atención a los que oyen. Dice, mire lo que Jesús dice: cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se le dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se le dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se le quitará aún lo que entienden. Por eso, mi hermano, usted está sentenciado. ¿Por qué? Porque usted escucha palabra de Dios. Si usted escuchara cuentos y chistes, y yo traigo aquí a los 3 chiflados para hacerle un chiste y que usted salga bien y que usted se pueda inhibir de la realidad y sentirse bien 2 horas y después se va para la casa pero no escuchó palabra de Dios, está bien, pero usted escucha aquí palabra de Dios. Verso, capítulo, Biblia, Espíritu Santo, palabra, sangre, Dios, Jesús. Usted está sentenciado. ¿Por qué? Porque usted escucha palabra de Dios. Y mientras más tú escuches, más vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios te va a demandar a ti porque tú estás escuchando palabra. Tú no tendrás excusa en el cielo de que no se te predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se te predica la palabra de Dios. Por eso oremos para que ellos escuchen y oigan a Dios. Que cuando se vayan yo no pudiera, mi hermano, robar $1 y dormir tranquilo. Yo no pudiera. Y esta gente, ¿cómo duerme tranquilo? Yo creo particularmente que hay muchos que no duermen. Hay muchos que no duermen. Ellos se levantan, se peinan, se maquillan y aparentan, pero su sueño y su bienestar por eso muchos le dan enfermedades. Porque son tan corruptos que se le va la corrupción para su mismo cuerpo. No duermen tranquilos, no duermen en paz. Podrán ir a Indonesia, podrán ir a Cancún, pero no hay paz en su corazón. Pero tenemos que, en su momento, cuando están ahí a solas, que no hay nada, que no hay ningún manzanillo, diciéndole tú eres lo mejor, que escuchen a Dios. Y que le digan: necio, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Número 6, oremos por el país, para que Dios saque de su lugar a aquellos que hacen tropiezo a la causa del evangelio. Mi hermano, hay gente que quiere que las iglesias no tengan la libertad que tienen. Hay gente que no quiere obligar a hacer lo que a ellos les da la gana. Pero dice Romanos 14, 12, 13: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidid no poner tropiezo o causa o ocasión de caer al hermano. Cualquiera persona que le es causa, ocasiona caer a su hermano, le va a dar cuenta a Dios. Y cualquiera persona que se oponga al evangelio, Él se la verá con Dios. Por eso la pelea de nosotros, la pelea de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de aquellos que son piedra de tropiezo para el evangelio. Mi hermano, oremos para que Dios saque a los que quieren coartando nuestra libertad, para que Dios remueva, porque leímos en el principio que toda autoridad es delegada por Dios, y la autoridad que Dios da, Dios también la puede quitar. Recuerde que Dios llamó a Ciro su ungido. Dios no necesita que la persona se convierta para que haga su voluntad. Puede que sea una persona que sea antagónica a todo lo que nosotros predicamos, pero sea una persona que haga la voluntad de Dios. Mi hermano, el presidente de Estados Unidos antes que el que está ahora era promiscuo, adúltero, nadie creía en él, era la persona más fea, más asquienta, nadie lo creía, e hizo justicia en Estados Unidos. Usted sabe, si lee noticias, usted sabe que Estados Unidos está a punto de erradicar la ley del aborto. ¿Y quién usted cree que nombró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? El que estaba antes. Nombró conservadores, personas católicas, personas que son rectas. No me mira así porque dije católico, porque hay católicos que son rectos. Hay católicos que son más santos que algunos evangélicos, que no adoran santos ni creen en el Papa, pero creen en Jesús. Hay gente en la iglesia y denominaciones que no son parte de nosotros, pero son personas que oran, que saben y que tienen a Jesús, y tú y yo nos vamos a ver allá en el cielo. No es que va un católico, pero hay católicos que son más rectos que muchos evangélicos. Por lo tanto, oremos para que Dios saque de en medio toda persona que causa de tropiezo al evangelio. Número 7, oremos para que los pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra, y óigame bien, no sean causa de destrucción para nuestro país. Uno de los principales pecados de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Usted se recuerda cuando los ángeles, dice que 2 ángeles visitaron a Abraham, y Abraham comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra porque él quería salvar a Lot y su familia. Se recuerda que los ángeles fueron, dice que se vistieron de hombre, su apariencia eran como de hombre. Los ángeles no tienen sexo. Pueden parecer mujeres, pero no son mujeres. Pueden parecer hombres, pero no son hombres. Ellos no tienen sexo, no tienen ese problema como tú y yo. Y dice que su apariencia eran como de hombre. Dice que la comunidad, los hombres de Sodoma codiciaron a los ángeles. Si usted va al original, dice que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Por eso dice que el pecado de Sodoma subió al trono de Dios, y Dios tuvo que erradicar esa nación. ¿Por qué? Porque había llegado al colmo su pecado. Y mi hermano, ahora no hay fiesta si no hay un homosexual. Ahora no hay programa de televisión si no hay un homosexual. Ahora no hay, en toda la televisión te meten a un homosexual. En todas las películas, yo estoy cansado, ya estoy por quitar Netflix, porque en todas las series te quiere meter a un homosexual. Disney dijo que ahora en adelante de todas las películas el 50% de sus personajes serán homosexuales. Ya no hay películas para ver de niños. Hay que, hermano, usted puede crear una cómica para los niños. ¿Por qué? Porque ya no hay cómica para los niños. Se necesita gente que sea creativa y que cree cómica, que cree caricaturas para niños evangélicos. ¿Por qué? Porque ya no hay cómicas sanas. De su tiempo y de mi tiempo ya no hay cómicas sanas. ¿Se acuerda? Tom y Jerry, esa gente que eran cosas sanas, que uno no veía ninguna codicia ni nada. Eran cosas que eran para diversión y que tú te entretenías. Ya no hay cosas sanas. Ahora todo es pervertido. Pero el pecado principal no es que fue solamente el homosexualismo, hubieron otros pecados, bestialismo. Y pudiéramos entrar ahí. Mire lo que dice Ezequiel 16, 49, 50. Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50. Estoy terminando. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Dice: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, no compartían con nadie ni con nada. Se lo comían todo. Eran avariciosos, egoístas. Y se llenaron de soberbia.
e hicieron abominación delante de Dios, y cuanto lo vi, las quité, dice Jehová. Todos esos pecados existen en Panamá. Oremos para que eso no llegue al colmo y seamos destruidos como algunos países cercanos a nosotros. Y no digo para respetar a una nación, pero mira al sur. ¿Cómo están los países del sur? No nos vayamos muy lejos. Mira el Centroamérica. Mire Norteamérica. No nos vayamos para Europa. Peor, ¿cómo está Europa? Mucho menos Asia ni Occidente, que ni creen ni permiten a Dios. Vayámonos aquí cerca. Hay soberbia. No hay mano que ayude al afligido. Hay homosexualismo. Nuestro vecino país ya aceptó el matrimonio igualitario. Ya estamos rodeados entre dos países que ya hay matrimonio igualitario. Y organizaciones gubernamentales de Estados Unidos y la ONU están oprimiendo a Panamá para que lo acepte. Le quitan la plata que le dan a gobiernos para que obligarlos a que lo dobleguen. Eso es lo que no sabe la gente. Judas capítulo 1 verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Hicieron cosas, se echaban varón con varón, para no hablar específicamente del acto. Eso habla ahí de contra naturaleza. Esos pecados lo estamos viviendo hoy. Panamá está sumergido en homosexualismo y tenemos que orar por nuestros hijos. Hay profesores homosexuales que no está bien, yo no me meto contra tu homosexualismo, pero tú no vengas a la escuela queriendo ser algo que tú no eres. Vive eso en tu casa, con tu pareja, en tus cuatro paredes, pero no vengas a interrumpir la paz social en la escuela. Yo tenía uno en la universidad que él creía que era más mujer que la mujer. Casi le grito un día: por favor, compórtese. Te vienes a dar clase, no vienes a hacer aberraciones aquí. Número 8, oremos para que tengamos paz para poder predicar la palabra de Dios en cualquier lugar. Hermanos, necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar para que todavía esta libertad que tenemos no nos las quiten. Y número 9, y termino. Oremos por nuestro país para que sea salvo del gobierno y del espíritu del anticristo. Judas capítulo 2 verso 18. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Hijitos, imagínense, Juan estaba diciendo esto hace cuántos miles de años atrás. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Porque, hermano, no solamente espere un personaje llamado anticristo, hay el espíritu del anticristo también. Y dice que ya el espíritu anticristo ya está vigente en la tierra. No tiene que venir una persona, ya el espíritu de él ya está vigente en la tierra. Dice, porque esto conocemos que es el último tiempo. Verso 22 del mismo capítulo. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo no sé cómo hacen las denominaciones que solamente creen en Jesús cuando leen estos versos. Porque dice que el espíritu anticristo niega al Padre y niega al Hijo. Mi hermano, hay pastores predicando la mayor aberración que yo he visto, que dice que Jesús fue hijo biológico de José.
pastores, tienen gente. La gente le cree y le grita amén. Disculpe la palabra, son gente ignorante. Si Jesús es hijo de José, biológicamente, tú ni yo podemos ser salvos. Porque si el espermatozoide de José cayó en el vientre de María y produjo a Jesús, entonces Jesús tiene el pecado original de Adán. Y como el pecado puede salvar a otro pecador, no, tiene que nacer santo. Dice que la sombra del Espíritu Santo vino sobre María, y lo que es nacido de ella es nacido del Espíritu Santo es. Por lo tanto, no deje que nadie lo confunda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Anticristo se ha metido en la misma iglesia. Por eso no le crea a cualquier pelagato que tiene un título de doctorado en teología. Lea la Biblia. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Otro loco dice que María no era virgen. Y capítulo 4, verso 3. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Si tú no confiesas que Jesús vino en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Oremos, mi hermano, que la iglesia sea guardada. En esta era se levantarán falsos profetas. La gente los seguirá. Son las iglesias que más están llenas, que la gente los sigue. ¿Por qué? Porque el tipo hace así y la persona se sana. Pero entonces cuando predica la palabra, predica en contra de Jesús. Cuando tú tienes que creer en Jesús y no en las señales. Las señales vienen como consecuencia después que tú crees en Jesús. Tenemos que orar, porque hay pastores que ya están bajo el espíritu del anticristo. Hay presidentes que ya están bajo el espíritu anticristo. Ese presidente de Rusia tiene el espíritu anticristo y quiere venir a hacer lo mismo que hizo Stanley y lo mismo que hizo Adolfo Hitler en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya está el espíritu anticristo aquí. Yo no sé quién es el anticristo, a mí ni me interesa, tampoco yo estoy buscando quién es. Pero de que el espíritu del anticristo está en el mundo, está en el mundo. Oremos por eso, que Panamá se ha librado de eso. Que Panamá se ha librado de eso. Porque no cierra tus ojos, inclina tu rostro.